que debería tener mucho más importancia, debería ser mucho más exigente. De hecho, lo es en la parte pública y privada, pero yo creo que no se le da todo el peso todavía en el ámbito formativo. Así que yo decidí incluirlo porque es un valor agregado para ustedes que vayan más allá de los conceptos clásicos y no de la gestión moderna, ¿no? Entonces vamos hoy día a hablar en qué consiste la gestión por procesos y cuáles son los aspectos más importantes de la gestión por servicio. En realidad, esta segunda pregunta vamos a responderla con aspectos netamente eh, organizativos desde mi perspectiva como docente y como, digamos, gestor de 30 años al servicio al frente de un servicio de farmacia. ¿Ok? Y la idea es que al final de esta sesión ustedes comprendan en qué consiste la gestión por procesos y puedan destacar los aspectos más relevantes de la gestión del servicio farmacéutico. Ok, entonces empecemos por el tema uno, gestión por procesos. Vamos a hablar primero de la parte pública. Y en eso viene esta pregunta, ¿no? O sea, ¿es necesaria la modernización de la gestión pública? ¿Por qué sería necesaria? Y hay algunos aspectos que tienen que ver con la problemática. Y es que por lo general, en la mayoría, ahora podemos decir que no en todos, hay instituciones públicas que brindan servicios públicos del más alto nivel. Sin embargo, todavía digamos, mirándolo desde una mirada país, vemos que hay una débil articulación intergubernamental e intersectorial. De alguna forma, cada uno quiere hacer su proceso y lo hace seguramente bien, o intentan hacerlo al menos. Sin embargo, nos olvidamos a veces que el Estado es un todo y todo debería funcionar de manera articulada, ¿no? Relaciones entre las entidades del Estado, pero también de las regiones y los diversos sectores. Hay dificultades para hacer buenos planes que se articulen con los presupuestos. Hay buenas ideas, pero no sabemos cómo, más aún los funcionarios no saben cómo articular eso con el dinero. Carencia de sistemas de métodos de gestión de información y conocimiento. En esto estamos aprendiendo, ¿no? Y hoy día, ya incluso con una herramienta potente como es la IA, deberíamos estar ya con muchas capacidades para manejar eh, buena cantidad de información de medicamento, de información en general, pero más aún gestionar el conocimiento que se va adquiriendo, ¿no? Hay una inadecuada política y gestión de los recursos humanos. Todavía digamos que no es un sistema homogéneo. Se ha avanzado mucho en eso, ¿no? Pero creo que falta mucho más culminar con esa etapa de homogeneizar procedimientos en relación al recurso humano. Carencias de infraestructura, equipamiento y logística. Las entidades, esto quizá hoy en día sigue siendo el tema más débil. Falta de seguimiento y evaluación de los resultados e impactos esperados, o sea, no hay hay muy buenas ideas, se implementan, pero no se miden, ¿no? Ineficiencia en los procesos de producción, ajeno a la obtención de resultados para el ciudadano, o sea, yo puedo tener muy buenos indicadores, parece que todo marcha bien, pero el ciudadano está contento, recibe el servicio que necesita, y un inadecuado diseño de la estructura organizacional. Pues todo esto es parte de la problemática del Estado que al final le da un bajo desempeño o la población no confía en los servicios públicos. Entonces, ahí es donde entra esta decisión política del Estado de modernizar la gestión pública. ¿Y qué se busca? Un Estado moderno, orientado al ciudadano, unitario, descentralizado, eficiente, abierto e inclusivo, ¿no? Estas son las características que debe tener nuestro Estado. Para eso hay que buscar un balance entre la flexibilidad y control de la gestión. No se puede ser 100% estricto, pero sin dejar de controlar. Hay mucho
abuso en realidad de poder en el manejo de los presupuestos públicos y sobre todo harta corrupción, ¿no? Este modelo es un modelo sostenible, que no dependa de quién está en el gobierno, ¿no? Un partido a lo mejor se le ocurre hacer las cosas bien y lo hace bien, y viene otro y no le parece y lo cambia, ¿no? Y entran con otras intenciones. Innovación y aprovechamiento de las tecnologías, en realidad eso es lo que hoy día ayuda mucho en el tema de gestión. Yo creo que no estamos aprovechándolo al máximo. Transparencia y rendición de cuentas y ética pública, esto es lo que más falta, ¿no? Desarrollar la ética pública. El funcionario público debe ser una persona 100% ética, ¿no? Si esto fuera, pues no tuviéramos y no perderíamos tantos millones de soles en corrupción. Orientación al ciudadano, a veces nos orientamos hacia nuestro propio, cómo lo vemos nosotros, cómo queremos hacerlo, pero no cómo lo espera el ciudadano. Y una articulación, eso que decíamos que no está articulado todo las entidades del Estado, sí, pues a veces falta eso, es necesario hacerlo. Eso es parte de un Estado moderno. Y cuando buscamos o tendemos puentes hacia llegar a ese Estado moderno, la modernización de la gestión pública ha establecido en una política nacional 5 pilares centrales. Primero, políticas públicas en planes estratégicos y planes operativos, es decir, planificación al máximo. Segundo lugar, presupuesto para resultados. La plata es para lo que se va a conseguir, no para lo que tú creas que puedes hacer. Tercer pilar, y aquí está la importancia de por qué he tocado el tema, es la gestión por procesos, precisamente, ¿no? Y unos procesos que tengan un perfil simplificado y desde el punto de vista administrativo para el ciudadano, ¿no? El cuarto pilar es el servicio civil meritocrático, y aquí sale eh, servir, ¿no? Que es la institución que intenta cumplir este objetivo. Y el quinto pilar es el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, ¿no? La parte más quizá compleja, pero yo diría que incluso la más importante. Entonces, aquí tenemos un pilar, pues, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque es un pilar de la gestión pública, es de la política nacional del Perú para modernizar la gestión pública. ¿De acuerdo? Y hay en todos estos aspectos, hay estos pilares centrales, en el caso eh, presión de la gestión por procesos, la simplificación administrativa y la organización institucional, el SGP es la entidad responsable de su implementación. Pero, ¿qué es la gestión por procesos? Hemos venido diciendo que es importante y por qué, ¿no? Desde el punto de vista público, pero ¿qué es? Bueno, este enfoque que le da uno a su organización tiene que ver con dos términos en principio. Lo que es gestión, que son actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, y que son procesos, ¿no? Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales transforman los elementos de entrada en resultados. ¿De acuerdo? Entonces un proceso es eso, ¿no? Una serie de actividades que transforman un elemento que entra en un elemento nuevo, diferente que sale, ¿no? Entonces se puede decir que parece una idea de un proceso productivo. Sí, pues, parece, porque entra algo, entra la materia prima y sale el producto terminado, ¿no? Vamos a hacer esa comparación. Entonces hay insumos que se transforman en productos, ¿sí? Y el proceso implica todas esas actividades que se van dando para que veamos esa transformación. Y entonces, gestionar una entidad por proceso significa dirigir y controlar una organización mediante conjunto de actividades relacionadas que transforman elementos de entrada en resultados, ¿no? Esa sería entonces la definición de gestión por procesos. Pero hemos hablado del sector público. Sí, pues hoy día es una exigencia y necesitamos que todo el sector público, todos los funcionarios en realidad estén sintonizados en lo que es la gestión por procesos, ¿no? Por la importancia que le hemos dado. Pero resulta que la gestión por procesos también está inmersa en el ámbito privado, porque es parte del enfoque que tienen las ISOs, sobre todo la 9001, ¿no? Es decir, el enfoque proceso significa que los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un proceso.
Entonces la ISO promueve, ¿no? Es el principio 4, la gestión de la calidad, promueve la gestión por proceso. ¿Por qué? Porque dice que así los resultados se alcanzan eficientemente y los recursos con las actividades, ¿no? Son gestionadas bajo este enfoque. Entonces, vamos a definir ahora de una manera un poquito más técnica qué es un proceso. Dice que es una serie ordenada y sucesiva de actividades. Primera cosa, entonces, en un proceso hay varias etapas, varios pasos, ¿no? Que se siguen. Son actividades que las personas realizan sobre algún tema, algún punto específico, un aspecto de algo, para obtener un resultado con valor añadido. Porque hemos dicho que eh, hay elementos que de entrada y elementos de salida, ¿no? Entonces, el proceso le da valor a ese elemento de entrada, a ese insumo. El proceso le da valor. De tal forma que el producto que sale, ¿no? Tiene ese valor añadido. ¿Sí? Es un producto, un insumo transformado en un producto. Pero ese producto tiene el objetivo de satisfacer necesidades del cliente al quien está dirigido. Y también, obviamente, a los grupos de interés relacionados con la empresa o institución donde se maneja este proceso. Entonces, hemos dicho que un proceso tiene elementos de entrada y elementos de salida. Y el proceso en sí es ese conjunto de actividades e interacciones que se van dando para esta transformación. Para ello necesitamos, o la lógica en principio es, ¿qué tiene que pasar para que empiece el proceso? ¿No? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles serían esas entradas? ¿No? Entonces vamos a encontrar que el proceso se requiere recursos humanos, recursos materiales, se requiere conocimiento, se requiere información, ¿no? Para después pensar en lo que se va a conseguir después de ejecutado ese proceso, ¿no? ¿Cuáles son esos productos? Vamos a pensar en el proceso de una fórmula magistral, ¿no? Porque así los farmacéuticos nos entendemos mejor. A ver, cualquiera de ustedes abra su micro y puede participar. Vamos a pensar, ustedes ya llevaron este curso, además de farmacia magistral, ¿no? Vamos a pensar en que vamos a preparar una fórmula magistral, ¿de acuerdo? Cualquiera, ustedes imaginen una fórmula cualquiera. ¿Cuáles serían los elementos de entrada? ¿Qué necesitamos para una fórmula magistral cualquiera? Materia prima, profe, insumos. Materia prima, muy bien. ¿Qué más? Porque creo que serían los principios activos y excipientes. La materia prima puede ser los principios activos, ¿no? Y también excipientes. Muy bien, ¿qué más? Los materiales, ¿no? El frasco, el donde vamos a colocar. Materiales. Muy bien. Vamos a poner por acá. Materiales. ¿Qué más? Equipos. Equipos, puede que sí, puede que no, ¿no? Algunas fórmulas magistrales no necesitan equipos, pero puede ser que sí. Ya, ¿qué más? ¿Algo más? Un área esterilizada. Muy bien. Bueno, no necesariamente esterilizada, pero un área limpia, digamos, ¿no? Para empezar. O sea, que se llama infraestructura. Muy bien. Y luego vamos a suponer que vamos a preparar pues alguna forma farmacéutica. Puede ser una crema, puede ser un unas cápsulas, puede ser un ungüento, una solución, ¿no? Cualquiera de eso puede ser la forma farmacéutica de una fórmula magistral. Cualquiera sea, hay varias cosas en común que se hacen, ¿no? Si quieren, imaginen una solución o un semisólido, y vamos narrando qué actividades se necesitan para preparar esa fórmula magistral. De hecho, las imágenes les ayudan. ¿Qué se hace primero?
¿Qué es ese primero? Selecciona los reactivos simplemente que puedo utilizar, excipientes ¿Cómo? o principio activo. Investiga qué principio activo o excipiente se va a utilizar. Habla un poquito despacio, tal vez, para poder, no logro entender lo que está diciendo. La identificación de principio activo, excipientes o las formas farmacéuticas que se va a realizar. Claro, por eso digo, vamos a suponer que la forma farmacéutica va a ser una crema ya. ¿Ya? Vamos a suponer. Entonces, ¿qué actividades vamos a realizar? Sí, es cierto que las actividades dependen de cuál fórmula sea, pero ya, ok, va a ser una crema. Es más, vamos a agregar un principio activo a una base de crema, ya está hecha la base. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué actividades incluiría este proceso? El pesado, profe. Ya, por supuesto, ¿no? Primero tengo que saber cuánto de la materia prima o de los propios excipientes tengo que utilizar. Entonces, primero es el pesado. ¿Qué más? Mezcla también. Una vez que he pesado, tengo que ver mi método operatorio, ¿no? Entonces, hay una mezcla de los productos, de acuerdo a la técnica operatoria que se está siguiendo. ¿Qué más? Quizá antes de la mezcla, acá tenemos una reducción de tamaño, puede ser, ¿no? Por ejemplo, una pulverización, ¿no? Para incorporar ese polvo, solo que vamos a incorporar un polvo o una crema, ya está. Primero reducimos y luego incorporamos o disolvemos. Disolver puede ser otro proceso, ¿cierto? Otra actividad. Ok. Luego, ¿ah? Filtración. Puede que necesite, puede que no. Sí, puede ser que necesite una filtración. ¿Qué más? Vamos a suponer que ya mezclamos, ya tomó cuerpo nuestra crema, ¿no? Porque hemos agregado el principio activo a una base ya de crema, ¿no? Hemos mezclado, hemos agitado, ya tiene consistencia, ya está incorporado el principio activo. Luego, ¿qué sigue? Medir el Luego pH. Disculpen otra vez. El pH, profesor. Medir. Ya puede ser como medida de control en proceso, ¿no? Dependiendo del producto, puede ser que no lo requiera. Acuérdense que una forma magistral no tiene muchas actividades de control de calidad, ¿no? Porque es casi única e independiente. ¿Qué más? Al final, profesor, puede ser el envasado. Antes del envasado, bueno, sí, el envasado, ¿sí? Y luego el envasado, El rotulado. el rotulado, ¿no? Muy bien, entonces envasado y rotulado. ¿Qué más? ¿Ya estaría listo? Ya para llevarlo a la zona de, mm, de embarque, digamos, de procesar el producto. ¿Mm? ¿Perdón? Etiquetado. Claro, rotulado o etiquetado. Entonces, si se va a dispensar ahí mismo, en el mismo establecimiento, entonces simplemente ya es su ubicación y traslado al área donde va a guardarse el producto hasta su dispensación, ¿no? ¿Y cuál ha sido entonces el producto final? ¿Cuál es la salida del proceso? ¿Cuál sería el producto que tiene ya el valor agregado? ¿Nadie? El producto terminado, profesor. O sea, la fórmula magistral, ¿cierto? Pues no es una fórmula industrial, sino una fórmula magistral. Entonces hemos visto que para
preparar la fórmula, ha tenido que haber previamente un presupuesto, ¿no es cierto? Es decir, dinero para financiar la compra de los insumos, de la materia prima, de los materiales, etcétera. Una formulación, es decir, que hay ya un procedimiento específico para cómo preparar esa fórmula magistral, una lista de insumos farmacéuticos disponibles sobre la cual seguramente estuvieron los que hemos utilizado, y por otro lado están los recursos, ¿no? Que ya dijeron, pero faltó una de las cosas más importantes, el recurso humano, ¿no? Es decir, ¿quién lo va a preparar? Y la norma dice que lo prepara el químico farmacéutico o bajo su supervisión, ¿de acuerdo? ¿Qué materiales? Y si uso equipos, por ejemplo, ¿con qué funcionan esos equipos? Un agitador, o a lo mejor una refrigeradora para poner la crema y tome consistencia, qué sé yo, ¿no? Es decir, todo lo necesario para un proceso entraría en los recursos. Ahora bien, una de las cosas comunes es confundir qué es un procedimiento con un proceso. En realidad no son lo mismo. Delegada, ¿se está grabando la clase? Sí, ¿no? Ya. Eh, un procedimiento y un proceso no son lo mismo. Aquí hay algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, los procedimientos definen una secuencia de pasos para ejecutar una tarea, ¿no? Es digamos que la cosa más fina, ¿no? Pues, ya son pasos específicos. Primero, ¿cómo decir, no? Primero, saca el tajador de tu cartuchera. Segundo, coloca el lápiz dentro del tajador. Tercero, mueve tu lápiz para tajarlo. Quinto, bota los residuos, ¿no? Sexto, puedes escribir bien. O sea, el detalle, la secuencia de pasos, ¿no? Así, de una tarea concreta que sería tajar un lápiz. ¿De acuerdo? En cambio, el proceso es lo que hemos definido. Transformar, quiere decir que el tamaño de un proceso es más grande, ¿no? Elementos de entrada utilizando recursos en elementos de salida o productos con valor añadido. Los procedimientos existen, son estáticos, ¿no? Es una forma secuencial de seguir cada actividad, cada paso. En cambio, el proceso normalmente tiene un comportamiento, es dinámico. Los procedimientos son impulsados por la finalización de la tarea, mientras que empieza en A y termina en D. Mientras que el proceso está impulsado por la consecución de un resultado. O sea, más allá de un fin, o sea, un final, perdón, un final del procedimiento, la cosa es que lo que buscábamos, el resultado que esperábamos, se haya podido cumplir. Los procedimientos se implementan, los procesos se operan y se gestionan. Miren que los términos aquí, los verbos que se están usando, son los que marcan la diferencia, ¿no? Implementar un procedimiento, ¿qué significaría? Pues capacitar al personal, coordinar las fechas cuando se implemente el nuevo procedimiento, ¿no? Y listo. Sin embargo, el proceso se opera y se gestiona. Gestionar procesos es un poco todo lo que estamos hablando. Es decir, que cada una de los procesos que se dan en una entidad se articulen, funcionen simultáneamente, ¿no? Y se gestionen, y decir que tengan procedimientos también que se desarrollen simultáneamente, eh, se modifiquen quizá algunas acciones innecesarias para una determinada localidad, equipo humano, qué sé yo, tantas opciones que hay. Los procedimientos se centran en el cumplimiento de normas, mientras que los procesos se centran en la satisfacción de los clientes y otros interesados. Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos. En cambio, los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos, con objetivos comunes, ¿no? Entonces, aquí cambia la cosa. En qué momento todo circula hacia un mismo objetivo. Es decir, todas las áreas convergen en conseguir objetivos específicos para el área. ¿Ok? Ahora bien, esos procesos tienen una representación gráfica. Eso es lo que se llama el mapa de procesos, ¿no?
Es como que dibujamos la estructura de los procesos que conforman todo el sistema de gestión de la entidad. Cuando hablamos del sistema de gestión de una entidad, estamos hablando de considerar los diferentes tipos de procesos que hay en esa entidad. ¿De acuerdo? Porque cada entidad tiene procesos específicos que pueden ser además de 3 tipos que vamos a ver a continuación. Esos tipos son los procesos estratégicos, que de alguna manera son los más relevantes, son los más amplios, son los que marcan el futuro de la organización, cómo se mueve la organización, ¿no? Que son los procesos estratégicos, que se relacionan directamente con la misión de la organización. En segundo lugar están los procesos operativos, los procesos clave o de prestación de servicios. El nombre varía, pero es lo mismo, ¿ya? Vamos a dejarnos como... También se le llama procesos misionales. En algunos casos van a encontrar eso. Procesos operativos o misionales. Vale. ¿De acuerdo? Y finalmente, los procesos de soporte o de apoyo técnico. O sea, yo para hacer eso, por ejemplo, ¿no? Cumplir tal objetivo estratégico, necesito, bueno, y me he planteado con proceso misional, ¿no? La principal actividad de mi área de, ¿cuál puede ser? Eh, algún, a ver, dispensación de medicamentos es un proceso misional. ¿Por qué se llama misional? Porque está alineado a la misión de la organización. Ya saben ustedes qué es la misión, ¿no? Entonces, de alguna forma, son los procesos exclusivos y centrales de esa unidad, de ese departamento, de esa área específica de la organización, ¿de acuerdo? O de la entidad, ¿no? Esto, como hemos visto, se aplica en el ámbito público, gestión por procesos, y en el ámbito privado, todos los que quieran acceder a un tipo de certificación, tipo ISO, tiene que tener gestión por procesos. Si no lo tiene, no acredita, simple y sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, todos los procesos centrales, clave, ¿no? Son llamados procesos operativos o misionales de la organización. Y los de soporte son aquellos que me ayudan a cumplir mis procesos misionales, ¿no? Mis procesos operativos. Pero si no estuvieran, no son los más importantes, no son los principales, ¿no? Son procesos que se llaman de soporte o de apoyo técnico. Y la forma de graficar, normalmente, no digo que estrictamente como lo ven en pantalla, pero para que tengan una idea, porque todos son parecidos. Es decir, los procesos operativos siempre están en el medio. ¿Ya? ¿Cuáles son los procesos operativos? Hay que identificarlos. ¿Qué procesos? Y luego vamos a ver qué actividades hay en cada proceso, ¿no? Incluso en cada proceso pueden haber procedimientos relacionados, ¿no? Entonces, arriba siempre van los procesos estratégicos, ¿no? Entonces sería un proceso estratégico 1, un proceso estratégico 2, un proceso estratégico 3 y así. Un proceso operativo 1, un proceso operativo 2 y así. Un proceso de soporte 1, un proceso de soporte 2 y así. ¿De acuerdo? Esa es un poco la lógica gráfica de un proceso, de los 3 tipos de procesos. Y por otro lado, los procesos tienen jerarquía. No es que todos son iguales, tengan el mismo valor o peso en la organización. No. No. Es cierto que están relacionados a la complejidad de la organización, ¿no? Pero eso dependerá de quien le toque, de los líderes del proceso organizativo, ver quiénes van a liderar este proceso. ¿Ok? Entonces, decía que los procesos tienen jerarquía, niveles, ¿no? Y debería ser
la variable, que mientras más complejo es la organización, los niveles más altos de los procesos debería ser más am, claramente definidos, ¿no? Entonces, en la gráfica estamos viendo que el proceso más grande, del cual se deriva lo demás, debe estar en el nivel 0, ¿no? En el nivel 0. Ese es el punto de partida general para todos. Luego tenemos macroprocesos, ¿no? Los macroprocesos se llaman así a los de nivel 0, es decir, los procesos más grandes que involucran a otros. Y luego vamos bajando. Vamos bajando con los niveles. Alguien podría decir, no, vamos subiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada nivel superior son procesos cada vez más específicos. Entonces, el nivel 0 son los procesos más grandes. Y por eso he hablado de los macroprocesos. El nivel 0 también se le conoce como macroproceso, ¿ya? Son los procesos de jerarquía mayor. Y luego de ahí van bajando. M1, M2, M3. Ahora pasamos al primer nivel de atención, P1, P2, P3. Esto se vio en... No, no hemos visto todavía nada de esto. No hemos visto... No, esto lo vamos a ver luego, ¿no? Ahora en el taller vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer un pequeño taller sobre los procesos, pero luego los detalles vamos a verlos más adelante, ¿no? Y complementar con el procedimiento, porque lo que nos pide la norma, por ejemplo, son manuales de procedimientos, ¿no? La norma local en realidad no nos pide esto. O sea, cuando viene la supervisión de la DIR y viene la supervisión de su salud, ellos no te van a pedir esto. Ellos te van a pedir tu, ah, tus procedimientos, tu manual de procedimientos, que también lo vamos a ver en esta clase, en este curso. Pero mi interés, repito, es que si algún día eres tú funcionario público o trabajas en una empresa privada que va a acreditar a ISO, tienes que saber qué es. Entonces vamos bajando de nivel y en el siguiente nivel también están los diferentes procesos de ese nivel. Por ejemplo, el nivel 1 serían más específicos. Y seguimos bajando al nivel 2, al nivel 3 y así, ¿no? Es todo debidamente organizado. Otro aspecto importante es que los procesos eh, sean los más grandes de nivel 0 o los demás, nivel 1, 2, 3, deben ser codificados en una organización. Como este requisito, ¿no? Es un requisito para acreditar, nosotros tenemos que tener esto previamente desarrollado, ¿no? E implementado. Entonces, si queremos, repito, acreditar ante ISO, ¿no? Queremos obtener una ISO 9001. Pues para eso tenemos que codificar nuestro proceso, ¿no? Nuestra entidad, que sería, por ejemplo, nuestro hospital. Todos los procesos tendrían que estar codificados. ¿Qué se recomienda dentro de lo fácil? Por ejemplo, ahí tienen un ejemplo, la codificación X99. ¿Qué significa esa codificación? A la X le dan un valor, pueden usar M de misional, E de estratégico, S de soporte. Ya está. Entonces vamos a poner que es el proceso S7. ¿Qué significa? S es de soporte, 7 será el número correlativo, ¿no? Secuencial de los procedimientos de soporte.
Vamos a suponer que me dicen M13. Y así que el 13º proceso al que se le va a asignar eh, a, bueno, el 13 simplemente es el número correlativo. Y el M te dice que es un proceso misional. Y al momento de ir al manual a ver el proceso, debería estar así, con esa nomenclatura, ¿no? ¿Está claro? Ahora bien, en el caso de codificar procesos, esto es para un macroproceso, digamos, pero procesos más pequeños, de nivel 1, 2 o 3, entonces ya tenemos que darle un número más, ¿no? Porque hemos dicho que X sería si es misional, estratégico, soporte, pero el otro número es la secuencia del proceso, qué número de paso es, y finalmente el número secuencial del macro, ¿no? Entonces, esas dos cosas tendrían que tener. Por eso tienen un X, que es el tipo de proceso, y dos números, unidos por un punto. Entonces, por ejemplo, eh, algunos ejemplos ahí de codificación de procesos que son mucho más específicos. Control del aseguramiento, otorgar citas, control de patrimonio, elaborar planes, gestión de las personas, desarrollar el POI anual. Es un mapa de procesos, ¿no? Procesos macro de salud, ¿no? El Seguro Social de Salud. Bueno, por ejemplo, ¿cuáles serían los macroprocesos estratégicos? Ahí está. Planeamiento, diseño, gestión de la calidad, etcétera. Los misionales serían el tema de aseguramiento, gestión de usuarios, recaudación, ¿no? Esto en el ámbito, en el rol de IAFA de salud, ¿no? Es el rol financiador. Pero por otro lado está el rol prestador, ¿no? Como una entidad prestadora de servicios de salud. En ese caso necesitamos eh, un procedimiento, perdón, un proceso de prestaciones y dos subprocesos, el de prestaciones sociales, donde se armó toda el problema, eh, prestaciones de salud, prestaciones sociales y prestaciones económicas, ¿no? Esto es lo que puede dar de salud. Si bien nosotros estamos ubicados en las prestaciones de salud, en realidad de salud también da prestaciones sociales y económicas, ¿no? Y finalmente están los macro procesos de soporte. Estamos hablando de un macro, ¿no? Todo es macro, todo es grande. Es el número uno de la jerarquía de los procesos. ¿Qué procesos de soporte pueden haber? Gestión logística, gestión financiera, o sea, que me den la forma de conseguir los insumos, que me den los recursos, gestión de las personas, que me den las personas, gestión de las tecnologías de la información, que se genere toda la información, ¿no? Gestión de las emergencias y desastres, y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, una consulta. Hay Sí. una diapositiva que usted explicó sobre procedimientos y procesos. Entonces, cuando se habla de una ISO, no recuerdo que se hable de un proceso en sí, sino habla de un procedimiento que siempre está conjunto a su instructivo. ¿El instructivo es distinto al proceso o tiene algo que ver o es otra cosa? El instructivo es un documento normativo, pero que suele servir para indicar una información bastante particular y específica sobre algo. Por lo general, tiene menor rango del procedimiento, ¿no? Cómo hacer algo sencillo, digamos.
Entonces, el procedimiento puede tener sus propios, digamos, flujogramas, está relacionado a una acción específica, pero podría complementarse con aspectos mucho más específicos, repito, a través de instructivos. La gestión por procesos está muy por encima de todo esto. En mi lugar es un tema de enfoque. Una experiencia personal y además al haberla vivido la puedo compartir. Es decir, cuando nosotros estamos al frente de un servicio, normalmente nos preocupamos por hacer bien las cosas, ¿no? Trazar nuestros objetivos y cumplir nuestros objetivos mirando hacia el interior de mi organización. Mi organización es ese pequeño servicio de farmacia, departamento de farmacia, ¿no? Pero nos olvidamos que cuando el ciudadano o cuando el paciente, en este caso, va a recibir servicio de salud, no está pensando en que cada uno es una isla, está pensando en que es un todo que le van a dar diversos servicios, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, vemos diferentes las cosas. No es entonces que yo miro lo que yo hago desde mi óptica y lo que yo quiero obtener, es lo que el paciente, en este caso, espera y la mejor forma de que lo reciba. Esto puede significar cambios importantes en muchos aspectos de la gestión, pero de eso se trata. ¿Quedó más claro? Sí, sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, curiosidad? ¿Ninguna? Profesor, disculpe, yo tengo una consulta. Adelante. Mencionó que, bueno, los macroprocesos van a depender mucho de la organización y también de la misión que tiene, pero normalmente, ¿qué criterios se toma o qué criterios toma una organización para identificar y estructurar ese macroproceso? El macroproceso es el proceso más grande, es el del nivel mayor, que es el nivel 0, ¿no? El más general. Voy a poner un ejemplo operativo para que lo puedas tal vez comprender. El proceso más grande, nivel 0, por ejemplo, en nosotros, pues, el establecimiento farmacéutico puede ser la dispensación, ¿no? La dispensación. Pero puede haber un nivel, el nivel 1 está por debajo del 0, 0 el primero, el 1 es más específico, el 2 mucho más específico, el 3 así va bajando. Hasta que ya, en una institución grande, por ejemplo nosotros que somos de salud, podemos tener tranquilos los 4 niveles, 0, 1, 2 y 3, ¿no? De hecho lo tenemos. Una institución muy grande, con servicios muy complejos y variados. Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿de acuerdo? Eh, por otro lado, entonces, el macroproceso solamente se refiere al nivel 0. Estaba con el ejemplo de dispensación. Entonces, ¿cuál sería mi proceso nivel 1? Por ejemplo, dispensación de productos farmacéuticos y dispensación de dispositivos médicos, ¿no? Sigue siendo el proceso de dispensación de nivel 0, pero ahora ya estamos hablando de un nivel 1. ¿Por qué? Porque son diferentes. Porque la forma como dispenso los dispositivos no es igual como dispenso los productos farmacéuticos. ¿De acuerdo? Y así es como esto va bajando el nivel. De lo más general, el nivel 0, pues se llama macroproceso, a lo más específico. Ahora bien, la pregunta iba también por cómo los identifico, o sea, cómo saber que estos son realmente los misionales. Ahí está, su nombre lo dice. ¿Cuáles son los procesos que están alineados a la misión? Entonces, reviso mi misión y de ahí salen los procesos misionales. Lo que está alineado a la misión, eso es. Lo que no, entonces no. Puede ser a lo mejor estratégico, de soporte, pero no es misional. O podemos encontrar algún misional, pero que no es un macroproceso, puede ser que esté debajo.
¿Está claro? Sí, profesor, más claro, gracias. Ok. Y si no hay otra pregunta, vamos a tomar un pequeño descanso, unos 12 minutos, y regresamos con la segunda parte de la clase y luego hacemos el taller. ¿Se está viendo mi pantalla todavía? ¿Se ve la pantalla, chicos? No, profe, no se ve. Ok. Ok, a continuación vamos a ver un momento, voy a leer.
Vamos a hablar de la gestión del servicio farmacéutico. Vamos a aplicar algunos conceptos de gestión. Este es otro tema. El taller sí lo vamos a hacer sobre gestión de procesos, pero me parece importante que a través de un ejemplo, esto prácticamente es un ejemplo, yo lo voy a aplicar a mi conocimiento, que es el servicio farmacéutico en el ámbito hospitalario, el ámbito asistencial, ¿no? Pero esto se puede aplicar en cualquier otra institución farmacéutica, es decir, donde, por ejemplo, una farmacia, una botica, pero de una perspectiva mucho más, bueno, algo distinta, ¿no? Pero digamos que en términos generales es lo que se debería hacer, ¿no? Cuando hablamos de gestión, acuérdense ustedes, en la primera clase definimos la gestión, esa capacidad para coordinar las actividades al interior de una organización y que permitía interrelacionarles esas actividades, esas acciones internas para conseguir objetivos en común, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación es en 10 pasos cómo gestionar un servicio de farmacia. ¿De acuerdo? En primer lugar, creo que es importante situarnos en dónde nos encontramos en nuestro país, es decir, cómo se gestiona, ¿no? ¿Qué se gestiona en nuestro país en el ámbito de los establecimientos farmacéuticos? Y la gestión de los procesos en nuestro país se da en el marco de las buenas prácticas. Es decir, todos los procesos importantes en el ámbito farmacéutico tienen que ceñirse a yo le llamo una cultura de las buenas prácticas. No es, creo yo, más que cumplir simplemente una norma, una exigencia, ¿ya? Una cultura significa siempre hacer las cosas bien, es decir, eh, eficientemente, consiguiendo los objetivos, ¿no? Y eso es parte de una cultura, es decir, que siempre lo hagas bien, que siempre intentes hacerlo bien, no de una manera mediocre, incompleta, ¿no? Eso es parte de una cultura. Entonces, yo creo que más allá de una normativa que quiera asegurar procesos, ¿no? Eso lo pregunté en el examen diagnóstico, y algunos contestaron bastante bien, ¿no? Asegurando procesos de calidad para la población, finalmente, para el usuario. Entonces, al margen de cumplir una normativa, es un tema de cultura, es un tema que lo incorporas en tu gestión y la verdad da siempre buenos resultados. Pero definamos qué cosa es una buena práctica. Son soluciones que han probado ser eficientes y eficaces. O sea, lo que se asume como buena práctica es algo que ya se probó y funciona. ¿Para qué se probó? ¿Para qué se hizo? Para cumplir proyectos, realizar actividades, tareas, resolver problemas también. Para alcanzar una meta o para aprovechar o crear una oportunidad. Y la ventaja es que pueden ser replicadas. ¿Y por qué pueden ser replicadas? Porque se hacen bajo un estándar. Lo que tú haces bajo un estándar y lo repites bajo el mismo estándar, ¿no? Y decir que lo puedes hacer tantas veces sea bajo el mismo estándar, deberían de tener los mismos resultados, ¿cierto? Y como esto ya se probó que es eficiente, que es eficaz, entonces esa es la idea. Hazlo siempre de la misma manera, esta manera, la que se te está indicando, cumpliendo estos estándares para que siempre salga bien. ¿De acuerdo? Eso es una buena práctica. Entonces, en el Perú, la normativa de buena práctica se ha dado del año 2000 más o menos, un poquito antes cuando salen las primeras buenas prácticas, ¿no? La primera fue de buenas prácticas de manufactura. Y esto fue un tremendo proceso porque quienes empezaron fueron los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Los laboratorios farmacéuticos fueron los primeros que tenían que cumplir con las buenas prácticas de manufactura. Es más, tardaron varios años para que se implemente. Ninguna implementación de estas ha sido así de buenas a primeras. Pasado varios años para que
como decirles, se dé chance a que se vayan implementándolas para que cuando llegue el momento de la verificación de cumplimiento, ya estén todos listos, ¿no? Entonces, en el año 2000 ya estábamos con buenas prácticas de manufactura implementadas. Y luego vinieron en el año 99 eh, las buenas prácticas de almacenamiento, pero también se dio otro plazo, fueron años después. Yo lo he puesto de 2000 un poco para, digamos, generalizar que el nuevo milenio vino con las buenas prácticas. Posterior al año 2000, mucho más adelante, vinieron las buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Entonces, BPM, BPA, buenas prácticas de laboratorio. Hasta ahora todo casi centrado en la industria farmacéutica, aunque las BPA, ¿no? Hablan de la industria farmacéutica. Ya está, si hablamos solo de BPA, hablamos de las droguerías también, ¿cierto? Ustedes saben que cuando se habla de BPM en la industria farmacéutica, está incluida la BPA. Pero cuando hablamos de una droguería, obviamente la droguería no produce medicamentos, solo los almacena, por lo tanto, ahí sí cumple solamente la BPA. ¿Está claro? Qué bueno que sepan eso porque eh, más adelante vamos a establecer diferencias y es bueno que sepan que las BPA están incluidas en la certificación de BPM cuando hablamos de industria farmacéutica. Entonces, industria también aplica las BPM. Las BPDT aplican a ambos también. ¿Qué son las BPDT? Buenas prácticas de distribución y transporte, ¿no? Salió después. Y las últimas que han salido, entonces, aplican para ambos. Las buenas prácticas de farmacovigilancia, también para ambos. Ahora, en nuestro ámbito, el ámbito asistencial, hasta aquí estamos hablando de industria farmacéutica, laboratorios y droguerías, ¿no? Pero por otro lado están las farmacias, las boticas, las farmacias de los establecimientos de salud, que conocen como FARES, eh, y aplicaría también a los botiquines, pero esto casi no lo aplicamos, ¿no? Si nos quedamos con estos tres, estamos bien. Para nosotros lo que existe son las buenas prácticas de oficina farmacéutica, ¿ya? Esa es la certificación. Hoy día todo esto que le estoy mostrando, todo está vigente. Esas prácticas de oficina farmacéutica, estas tienen un par de años en aplicación, pero desde el año 2022 se aprobaron realmente, pero ha tardado 2 años en que se implementen realmente, ¿no? Las buenas prácticas de oficina farmacéutica incluyen a su vez en tres buenas prácticas: de dispensación, de almacenamiento y de farmacovigilancia, ¿no? ¿Estas BPA son iguales a estas BPA? No, son diferentes normas, no son lo mismo, porque las primeras son, ¿no? Estas son para industria farmacéutica y droguerías, y estas son para establecimientos menores, como farmacias, boticas y fares. ¿Está claro? Solo cuando se cumplen las tres, y pongo las tres en celeste porque estas son obligatorias. Esto no es si quieres, estás obligado a cumplir las tres buenas prácticas si quieres certificar en buenas prácticas de oficina farmacéutica. Existen otras dos buenas prácticas que son opcionales. Es decir, si tú dices que vas a practicar estas otras dos actividades, entonces también las tendrías que cumplir. Por ejemplo, si tú dices que vas a hacer seguimiento farmacoterapéutico, esto generalmente se aplica en los hospitales, por ejemplo. Bien difícil que una farmacia o botica lo tenga, son muy pocos contaditos, ¿no? Pero un hospital de alta complejidad, sobre todo, no los centros menores, un policlínico tal vez tampoco lo tenga, pero un hospital de alta complejidad sí, es más, estaría obligado a hacerlo. Entonces, ellos también tendrían que cumplir buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico. Pero para el resto, no es obligatorio. Y si las cumple, se verifican y entraría en esta misma certificación. Ahora bien, si cualquiera de estas, ¿no? Estamos hablando de estas, hace distribución y transporte, por ejemplo,
el servicio de delivery, que es lo que pueden hacer una farmacia, botica o una Fares, entonces también tiene que cumplir con las buenas prácticas de distribución y transporte. ¿Estas son las mismas que estas? No, son similares, ¿no? Todas son parecidas. Como por decir, estas son las mismas que estas, no son las mismas, son parecidas, tienen las mismas bases. Pero en ese sentido, esto es un poquito, digamos que más light, ¿no? No es tan exigente como la de las otras, ¿no? Pero los fundamentos sí son los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago delivery, tengo que acreditar, pero tengo que certificar mi buena práctica de distribución y transporte de mi establecimiento. Pero también se incluiría en ese certificado, ¿ok? No es que tienes un certificado aparte. ¿Está claro? Preguntas. Esto es clave. El que entendió esta diapositiva, con todo lo que he hecho con bastante detalle y calma, ya sabe cómo funcionan las buenas prácticas en el Perú. ¿Preguntas? Claro, para eso tenía que estar atento. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver, bajo ese marco de buenas prácticas, vamos a ver la gestión en 10 pasos, ¿ya? Pero el ejemplo, como les repito, lo he hecho en un servicio de farmacia hospitalario. Pero vamos a ir hablando de cómo lo aplicaríamos a cualquier otro sector, en realidad. Si yo tengo mi farmacia, también lo puedo hacer. Yo digo que el primer paso es, no te creas que vas a empezar a descubrir la pólvora. Ya está descubierta hace mucho tiempo. Y muchas cosas ya están escritas. Es más, consensuadas. Entonces, mi consejo, si tú vas a ser el gestor de una farmacia hospitalaria, gestor quiere decir el que va a dirigir, ¿no? Puede ser un jefe de servicio, un jefe de departamento. En la última clase, ¿no? Y ahora lo vamos a ver, ustedes tienen que hacer un organigrama, ahora lo van a presentar, ¿no? Y en ese organigrama, ustedes han determinado cuántos servicios tienen. Entonces, por cada servicio hay un jefe, y en la cabeza el jefe de departamento, ¿no? Entonces, si ustedes van a hacer esos gestores, lo primero es mirar el proceso mundial. En farmacia hospitalaria ya hay varias cosas escritas. 2008 fue este primer congreso. Ya ustedes creo que en una de las clases hablaron de la FIP, ¿no? O sea, saben bien qué es la FIP. La organización de farmacéuticos más grande del mundo. Representa la que tiene mayor representatividad. Pues la FIP ya trabajó su conferencia global para el futuro de la farmacia hospitalaria pronto van a ser 20 años, ¿no? Esto sin decir que hay otras, ¿no? Organizaciones, bueno, a continuación, que han trabajado hace muchísimo más tiempo el aspecto específico. Esta conferencia global se planteó unos aspectos bien globales, ¿no? Pues su nombre lo dice. Por ejemplo, construir una visión compartida entre los farmacéuticos hospitalarios del mundo. O sea, que todos tengamos la misma visión. Bien ambicioso, ¿no? Ambicioso y complejo. Bien difícil es que todos pensemos o tengamos, digamos, eh, concibamos a nuestra farmacia hospitalaria de la misma manera. Identificar metas estratégicas para el desarrollo global de la farmacia hospitalaria. O sea, que todos tengamos claro que vamos hacia un mismo norte y cuáles son las acciones para conseguirlo, ¿no? Para que todos desarrollemos nuestra farmacia hospitalaria. Tercero, identificar oportunidades para cooperación global, o sea, que permita ayudarnos entre todos a crecer de una manera más homogénea y simultánea. O sea, estos objetivos, grandes objetivos, ya vienen trabajándose desde hace algún tiempo, ¿no? Y se quedaron en algunos consensos, ¿no? Por ejemplo, yo me gustaría que se presente con el primero, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general de los farmacéuticos hospitalarios? De consenso global mundial, ¿no? Optimizar los resultados en el paciente mediante el uso prudente, seguro, eficaz, apropiado y costo efectivo de los medicamentos. Este es tu objetivo mundial.
O sea, si tú haces esto, estás cumpliendo con el objetivo mundial de los farmacéuticos. Y bueno, el segundo habla de las buenas prácticas de farmacia hospitalaria, que deberían cada país, a través de sus instituciones, sus organizaciones científicas o la academia, hacerlo, ¿no? Entonces, este es mi primer objetivo, mi primer paso de la gestión. Mira lo que ya está hecho. Mira los consensos, ¿no? Decía yo que hay otros modelos particulares que tienen además mucho más tiempo, ¿no? Por ejemplo, en farmacia hospitalaria sería la American Society. Antes era American Society of Hospital Pharmacists. Ahora son American Society of Health System Pharmacists. Entonces son las organizaciones de los farmacéuticos hospitalarios que tienen años. Esta organización tiene por lo menos 50 años. No, ¿qué? 50. Debe tener ya, si esto ha sido por lo menos unos 75 años, claro. Si en los años 50 comenzó a funcionar el Journal de esta sociedad americana, la más antigua. O la CEF, para mí, una de las mejores en el ámbito de la habla hispana, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. O un modelo que estamos intentando construir nosotros los farmacéuticos hospitalarios sudamericanos, o SUDEF, ¿no? Y así hay muchos ejemplos, la Sociedad Europea, la Sociedad Canadiense, de muy buenos desarrollos. El segundo paso es que, entonces, por eso digo, mira lo que ya está consensuado, mira lo que ya está escrito, léelo, ubícate, ¿no? En segundo lugar, vamos a definir los objetivos estratégicos de la farmacia hospitalaria. Bueno, ya están definidos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Conocerlos. Lo mismo vas a encontrar mucho material en el ámbito de la farmacia comunitaria. Dice, no, profe, pero yo quiero hacer mi farmacia, estoy hablando de farmacia hospitalaria. Dice, tranquilo, sigue la secuencia. Haz lo mismo. Yo he hablado de lo que más sé, ¿no? Porque es mi vida esto. Pero si tuvieras tu farmacia, o es lo que quieres hacer, poner tu farmacia, o trabajas en una botica, igual, busca los consensos. De la misma FIB, o de las organizaciones farmacéuticas, también hay muchas en el mundo, de la farmacia comunitaria, y mira, en la FIB vas a encontrar los consensos. Y luego establece los objetivos estratégicos, que están también por lo general escritos. Por ejemplo, en el ámbito hospitalario, es que el farmacéutico asume la responsabilidad técnica de toda la cadena de suministro, que establece un sistema eficaz y seguro de dispensación, que establece un sistema de información de medicamentos a los pacientes, pero también al personal sanitario, al personal de salud, que integra todos los equipos multidisciplinarios, que se preocupa por la individualización de los tratamientos de los pacientes, hospitalizados o ambulatorios, que participa en trabajos de investigación, estudios de utilización de medicamentos, que establece y participa de un sistema de farmacovigilancia, tecnovigilancia, etcétera. Eso ya está escrito. En tercer lugar, oye, esas cosas que están normadas, cuando se aplican a un país, se deben ceñir al marco normativo. Y aquí empiezan las diferencias. Cada país tiene sus normas, sus leyes, sus reglamentos, ¿no? Y ahí, repito, empiezan las diferencias. Porque hasta el punto 2 podríamos todos en el mundo coincidir, ¿no? Entonces yo no he escrito nada, no he desarrollado mente, he aplicado lo que ya está consensuado. Pero aquí tengo que repasar qué dicen mis propias normas. Entonces aquí sí empiezan tu conocimiento. Este curso y otros, como el de legislación farmacéutica, donde se trabaja todo el tema normativo de nuestro país, me sirve para conocer las normas generales y las normas específicas. Por ejemplo, nuestro medio y para el ámbito hospitalario, yo tendría que conocer qué dice la ley general de salud, qué dice la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, qué dice el reglamento de establecimientos farmacéuticos, qué dice la norma técnica sobre el sistema de dispensación en dosis unitarias. O sea, estas son normas que van de lo general, las dos primeras son generales,
La segunda intermedia, tercera específica. Pongo como ejemplo de las decenas de normas que tendrías que conocer. Esta es la parte, en realidad, para el que recién empieza un poco difícil, ¿no? Porque tiene que dejar mucha información. Después verán que se les hace fácil. Si ustedes están en este campo, pues se las van a aprender. Se aprenden en la práctica. Y si están en el otro campo, pues igualmente, el ámbito de la farmacia comunitaria también tiene sus propias normas, ¿no? Hay coincidencias, por ejemplo, el que trabaja en una farmacia tiene que saber lo mismo, sí, lo mismo se aplica. Solo que en este reglamento, por ejemplo, yo ya no veré lo que es la farmacia hospitalaria, sino veré lo que es la farmacia comunitaria. Y ya está, es la misma norma. En las específicas, ahí sí cambiarían, ¿no? Para la farmacia comunitaria, ¿no? Muy bien. En el ámbito, por ejemplo, de la farmacia hospitalaria, algunas instituciones tipo eSalud ya tiene definido qué cosa o qué, digamos, ¿no? grandes procesos involucra la unidad productora de servicios de salud. En este caso, farmacia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y aquí vamos a relacionar el concepto. Esto me permite dos cosas. Uno, que lo que vimos en la clase pasada, la organización, ¿no? Cuando decía, armen sus servicios en base a una organización funcional, les decía. O sea, las funciones que cumplen. Y las cuatro grandes funciones establecidas en realidad en la norma nacional también hablan de las cuatro funciones. Lo que no hablan es de ir hacia abajo, ¿no? Esto no está. Pero esto todo sí está en salud. Esto sí lo aplicamos, ¿de acuerdo? Entonces, si quiero hablar de funciones, esto me sirve. Pero la otra cosa, justo en la clase de hoy, es procesos. La pilla está. Procesos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos es un macroproceso. Y de ahí se derivan procesos de menor nivel. ¿Está claro? ¿No? Entonces, ven cómo todo termina articulándose, todos los conceptos. Organización, y ahora que estamos en la gestión, también está articulado, porque estamos por procesos. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de decir, ¿quiere decir que hay procesos de gestión en farmacia hospitalaria? Sí, el almacenamiento está dentro de ello. ¿Quiere decir que hay procesos? ¿Qué procesos serán? Procesos misionales o operativos. ¿Ya? Estos no son ni de soporte ni de estratégico, estos son los principales que están relacionados a la misión. Entonces son de soporte, son misionales u operativos. La elaboración de medicamentos será, sí, ahí está, bien. Las actividades clínicas, ¿no? También. O sea, las cuatro te dan para hablar de procesos, de macroprocesos, ¿no? Repito, de las cuales se deriven actividades y a la vez te sirve para establecer tu organigrama funcional. El cuarto paso ya pasa por hacer ese puente entre lo grande y lo pequeño, entre lo de largo alcance y lo diario. Porque un plan estratégico, dijimos en la segunda clase de nuestro curso, que es un plan a largo plazo, ¿cierto? Es un plan pensado de largo aliento. Mientras que ese plan de largo plazo, yo lo voy traduciendo año a año en un plan de corto plazo. El corto plazo es un año. Y ese se llama plan operativo. Es más, por eso en las siglas dice plan operativo anual, ¿no? Entonces aquí yo voy desde mis enunciados fundamentales, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era? La misión, la visión, mis valores. Y esto me forma
mi plan estratégico, ¿no? Para luego terminar en un plan, bueno, yo le pongo táctico operativo, que es el intermedio, pero lo cierto es que ustedes tienen que terminar un plan operativo. Es decir, ese plan de lo que van a hacer este año. Ese plan se prepara al final del año para el año siguiente. Y todos deberían tener un plan. Entonces tú vas a gestionar, algunos gestionan, dirigen, así como bombero, apagando incendios. Es decir, problema que se presenta lo resuelves. A lo mejor lo resuelves bien. Pero lo más importante es tener un plan. ¿Qué cosa se va a hacer? ¿Qué se va a cumplir? Aparte de eso está tu rol de bombero, de resolver los problemas que se presentan en el camino. Entonces, eso significa su misión, su visión, parte del plan estratégico, sus valores, sus principios éticos, ¿no? No me voy a detener aquí, aunque esto es un ejemplo de farmacia del Hospital Revalletti que hicimos en su momento, hace algunos años. Y esto me sirve para determinar cuál es la línea de mi plan estratégico, ¿no? Estos son los valores y principios de salud, pero relacionados al ámbito farmacéutico. Y mi plan táctico operativo, que parte de los objetivos estratégicos de salud, que se desarrollan a través de objetivos específicos y de estrategias específicas. ¿Cómo salieron? A través del FODA. ¿Se acuerdan del FODA? Esa matriz que cruzaba objetivos, fortalezas y debilidades con amenazas y oportunidades. Y del FODA salían las estrategias. Acá están. Y esas estrategias se convierten en objetivos estratégicos del departamento. Y cada objetivo estratégico tiene acciones. Y esas acciones tienen sus indicadores, tienen sus metas, ¿no? Así como viene lo que se llama una planificación en cascada. O sea, desde los objetivos estratégicos son los más grandes de mi institución, donde me encuentre, hasta la actividad más pequeña de lo que tengo que hacer en mi servicio. El quinto paso tiene que ver con ya tiene su plan, ¿no? Muy bien. Sí, estos siguientes pasos tienen que ver con acciones ya mucho más concretas, mucho más específicas. Por ejemplo, ¿qué productos vas a manejar? O sea, ya ubícate en tu hospital o en tu centro de salud o tu policlínico, ubícate ahí. ¿De qué nivel soy? ¿No? Ustedes ya hemos visto los niveles de atención, que son 3 niveles de atención, y bueno, falta ver que existen categorías, ¿no? Categorías dentro de los niveles de atención. Y esas categorías me dicen qué características van a tener los servicios de farmacia o las áreas de farmacia en cada uno de los niveles. Pues cuando yo ya estoy ubicado ahí, dice, ¿qué cosa voy a manejar? Por ejemplo, algunos productos farmacéuticos, los productos farmacéuticos comunes los manejamos todos, pero los citotóxicos, ¿dónde se manejarán? Obviamente en hospitales que manejen cáncer, o sea, la más alta complejidad. Y los radiofármacos, igual, solamente donde se maneje la radiofarmacia, que es la medicina nuclear, que también es en el tercer nivel, la más alta complejidad, también. Y las plantas medicinales o los recursos complementarios, es decir, de medicina alternativa, complementaria, probablemente esto sí se aplique en el primer, segundo y tercer nivel, en todos los niveles. En nuestro país sí es más, ¿no? Un poquito más común el uso de, por ejemplo, plantas medicinales. Y los productos biológicos, hoy modernos que están tan de moda, esto solamente también en la alta complejidad. Y la nutrición artificial, ¿la voy a manejar? Probablemente solamente en el segundo nivel y en el tercer nivel, en el primer nivel no.
Y los gases medicinales tipo el oxígeno, que también no es un producto común, es un producto que tiene un manejo particular. Este también probablemente en el primer, segundo y tercer nivel. Pero en el primer nivel no en todos, sino en algunos, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Ustedes, los diferentes tipos de productos tienen que ubicarse y decir, ¿esto me corresponde manejar o no? De acuerdo a mi nivel de tensión. Igual con los dispositivos médicos. Ustedes saben que estos se clasifican de acuerdo al riesgo, ¿no? Igual. Y si van a manejar productos sanitarios, también. Tienen que preguntarse. En algunos casos, nosotros, por ejemplo, en salud no manejamos productos sanitarios. Pero en la parte privada, sí. MINSA también de manera parcial. Entonces, todo depende que ustedes se ubiquen, dónde están y digan qué van a manejar. Y junto con eso, no necesariamente hay un orden entre el quinto y sexto paso, junto con eso es definir los macroprocesos, ¿no? Y ya les he dicho que los macroprocesos están alineados a esas 4 actividades principales. Miren ustedes que acá lo que yo hice desde el año 2018 fue eso, establecer esos macroprocesos misionales, ¿no? Gestión de medicamentos y dispositivos médicos, dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, preparación de medicamentos y gestión clínica de la farmacoterapia. Establecí un solo proceso estratégico que era la gestión de la calidad y un solo proceso de soporte que era la gestión de las personas de farmacia. Esos son, y cada uno tiene que hacer lo mismo. Luego ya viene la parte organizativa. O sea, lo que hicimos en la clase anterior de organizar y el cronograma que vamos a presentar ahora tiene que ver con cómo yo estoy funcionalmente organizando mi servicio. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Porque la organización estructural, eso me lo dan los manuales, eso me da el tipo de hospital en el que estoy, ¿no? O sea, eso muchas veces hasta ni depende de mí, depende de lo normado. Pero la organización funcional sí depende de mí. Yo soy el jefe, yo digo cómo se va a organizar funcionalmente. Eso también implica conocer los modelos de las farmacias, la distribución de las áreas, porque son diseño de croquis y layouts, la programación de responsabilidades y horarios y la gestión de la seguridad. Vamos a hablar un poquito. No voy a hablar, no tengo más. Entonces, lo he quitado entonces. Por ejemplo, ¿no? Organización funcional sí tiene que ver con el organigrama. Los modelos de farmacias pueden ser, de acuerdo si queremos farmacias centralizadas o descentralizadas, ¿no? En el ejercicio dijimos eso. Una farmacia centralizada generalmente también es de uso de naturaleza general, es decir, tiene todas las especialidades en una sola farmacia. Maneja, digamos que un todo. Pero las farmacias también podrían ser descentralizadas y se hacen específicas, ¿no? Si yo les contaba, una farmacia de pediatría está en el área pediátrica. Una farmacia centralizada, pues una farmacia ambulatoria, para todos los pacientes ambulatorios. Los croquis es una obligación mucho de nuestra realidad. En algunos países no te exigen eso, ¿no? ¿Y qué cosa es? Un dibujo, no es un plano. Parece un plano, pero es más simple que un plano. El croquis te dice cómo tiene que ser organizado físicamente tu infraestructura. ¿Por qué? Porque la norma te exige que deba tener determinadas áreas, ¿no? Y el layout se le llama, a este término en inglés, al flujo interno de tus procesos, ¿no? Y cómo se mueven los productos y las personas. Luego la programación. Una de las cosas, por ejemplo, que su salud o la DIRES te obliga, de establecimiento, es que, por ley, primero, el farmacéutico tiene que estar presente en todo el horario de atención del funcionamiento del establecimiento. Pero si no está el director técnico, puede estar el asistente, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, que tenemos tantas farmacias en el hospital, ¿no? Tenemos que hacer una programación. ¿Quién es el encargado de cada farmacia y en qué horario? Ya tenemos más de 20 áreas. Donde estoy ahora, en el Centro Nacional de Salud Renal, solamente son 2 farmacias. Farmacia de productos farmacéuticos y farmacia de dispositivos médicos. Más fácil. Pero hay que programar horarios, hay que programar horario diurno, vespertino y en algunos casos guardias nocturnas. Entonces en mi caso no es tan complejo ahora.
Claro, yo solo no manejo farmacia, les conté que manejo otras áreas, pero igual no se compara a un hospital tan grande como Revalidate o la Almenara, ¿no? O el 2 de mayo. Y finalmente, la seguridad, porque acuérdense que ustedes manejan bienes que no les pertenecen, ¿no? Y por lo tanto deben tomar las medidas de evitar su pérdida. El octavo paso tiene que ver con las buenas prácticas de gestión de las personas, es decir, la gente. Entonces, por ejemplo, ¿qué puestos tengo? ¿Cómo decido elaborar los perfiles de puestos? ¿Cómo tengo mis manuales de funciones? ¿Están actualizados? Se refiere a todas las funciones de todo el personal, porque ahí hablamos de no solamente los jefes, hablamos de los químicos farmacéuticos, hablamos de los técnicos de farmacia, ¿no? A lo mejor también tienen personal administrativo. Por ejemplo, en Rebolete tenemos personal administrativo, tenemos los digitadores, ¿no? O los técnicos administrativos. Todo eso tiene que estar en los manuales de funciones. ¿Cómo son las políticas de concurso público para hacer, o lo de promoción interna? O sea, todo eso tiene que estar definido en documentos normativos. Pero al ámbito del servicio, el interior del servicio, tu propio programa de educación continua. La educación continua es una obligación en la parte pública. No es si quieres, ¿no? Algunos no lo hacen, pero la autoridad te lo va a pedir. Eh, Luego, la programación existencial, que es precisamente tener un responsable de cada turno, de cada área, y la evaluación del personal. ¿Cómo evalúas a tu personal? ¿No? Bien, deberías tener tu propio proceso. El noveno paso para mí es algo que engloba a todo lo mencionado. Es el manual de gestión de calidad. O sea, la gestión de la calidad del servicio de farmacia. Ese manual de calidad debe incluir toda tu organización, tus funciones, tus procesos, tus procedimientos y tus indicadores que aseguren que realmente cumples los estándares de calidad. En otras palabras, es el resumen de todo. Y hoy día, las buenas prácticas de oficina farmacéutica te lo exige. Y los sistemas de calidad no solamente la parte normativa y procedimental, también incluye registros, ¿no? Se habló de buenas prácticas de almacenamiento, de inspección, hay varios registros que tener. Y también incluye el mantenimiento y la calibración de los equipos, ¿no? Por hablar, sí. Ese mantenimiento incluye, por ejemplo, la calibración de tu termómetro, de tu balanza. Si tienes cabinas de flujo laminar, también tienen que estar calificadas. O tu refrigeradora, calificación de las áreas limpias, etc. Y el último paso, le llamo yo usar la tecnología disponible. Primero evalúa, ¿no? No todo lo que brilla es oro, dicen. Y no todo el oro tienes que tener tú. Hay algunas cosas que no necesariamente. Hay una clase casi en la última parte de este curso donde vamos a hablar de tecnología. Y ahí vamos a evaluar si todo realmente lo necesitamos, todo es conveniente tenerlo. Eso se evalúa. Dice, no, esto sí, esto no. Por ejemplo, una necesidad de estos tiempos es tener una historia clínica electrónica. Sin duda, ya hay consenso de la evolución, la necesidad, lo que significa tener disponible la información de la historia clínica en todo momento. Porque los pacientes van dando vueltas, es decir, están en el ámbito privado, pasan al ámbito público, están en el primer nivel de atención, son referidos al segundo nivel, luego pasan al tercer nivel y así, ¿no? Y con una historia clínica electrónica, todos pueden, o sea, la historia puede fluir, ¿no? Nosotros ya tenemos eso en salud y en el MISA también tienen ese objetivo, pero todavía no está vigente. Esa evaluación pasa por ejemplo, máquinas dispensadoras, todo lo veremos en su momento, carrocerías verticales, etc. ¿Ok? Entonces, este es mi resumen de los 10 pasos para hablar de una gestión de un servicio asistencial y que ustedes lo pueden aplicar en cualquiera de los ámbitos. Pregunta para terminar. Es importante que nosotros conozcamos
algo entonces sobre procesos y cómo gestionar el servicio farmacéutico. Entonces, hago las preguntas ahora a ustedes. Por favor, abran sus cámaras y contesten. Voluntarios primero y si no, yo voy a preguntar. No hay voluntarios. Entonces, Diana Siwe. Diana. No está Diana. Vamos a apuntar porque si pasó asistencia y no contesta, dije que no está. Andrew Mayo. Sí, profesor. No te veo todavía. Disculpe. Ahora sí. Pregunta, ¿por qué sería importante que el farmacéutico, de acuerdo a lo dicho sobre la primera parte, deba conocer sobre gestión de procesos? Lo que hacemos el proceso. ¿Ah? Bueno, sí. Bueno, en relación con la gestión de procesos en nuestra industria, prácticamente partiría como la gestión de los medicamentos, que esto, bueno, es importante, ya que conllevaría, ah, ah, por ejemplo, en unos ensayos a niveles hospitalarios, que esto sería una mención de control mucho más complejo, debido a que evaluar la capacidad o cómo estaría racionando el paciente, ¿no? Y por otro lado, Parece que se conectó. A ah, ver, ah, ya estás. ok, Pero yo te he preguntado, Andri, eh, ¿por qué es importante que el farmacéutico conozca de gestión por procesos? Esa fue la pregunta. Si pudieras precisar tu respuesta. mm, claro, más que todo ya en la calidad del producto también involucraría en ello y los accesos y costos. Por otro lado, también el cumplimiento legal. Gracias, Andri. Ok. Yaneli Rosas. Sí, profesor. La misma pregunta, Yaneli. Mm, Porque el químico farmacéutico es responsable de la fabricación, desde la fabricación hasta la dispensación al paciente por su seguridad. Am, ¿Me escucha, profesor? sí, sí te escuché. Eso podría estar más relacionado a la calidad, ¿no? Pero la gestión por procesos, ¿qué hemos dicho sobre ella en la primera mitad de la clase?
Yaneli, ¿te fuiste? Usted, lo que comenté es acerca de la calidad. eh, ¿Podría prevenir los errores y optimizar recursos? Y también la atención al paciente. Ok, gracias, Yaneli. A ver, Juliet Chung. ¿Está Juliet? Juliet. A la 1, a las 2, a las 3. Ok. Por lo menos está grabada en la clase que llamé a Juliet y no está. Rosa Basualdo. Sí, profesor. ¿Qué aspectos te llamaron más la atención de los 10 que comenté para gestionar el establecimiento farmacéutico? Rosa, ¿dónde estás? Luego te doy la palabra a Sofía. Rosa, me contestaste, ¿no? Rosa Basualdo. ¿O fue otra persona que me contestó? Yo pensé que era Rosa. Sí, profesor, sí, sí. Pero contéstame, pues, si te pregunto. ¿Me escuchaste la pregunta? No, profesor, mi internet está un poco lento. Te preguntaba de los aspectos de gestión comentados, ¿cuál te llamó más la atención y por qué? Eh, mencionó en la parte de las buenas prácticas que debemos realizar los químicos farmacéuticos. Creo que esa parte más me llamó la atención porque con las buenas prácticas creo que cada uno de nosotros podemos garantizar la eficacia de los medicamentos y que se cumplan. Ok, gracias, Rosa. Sofía, En en la centralización, ya que esto mucho va a tener que ver a qué tipo de personas vamos a dirigirnos. Por ejemplo, usted mencionó un poco de la farmacia ambulatoria, principalmente para la farmacia a las personas en general, porque después como distribuyen farmacia hospitalaria o incluso otras, que hospitalaria, como su mismo nombre dice, es principalmente el área de hospitalización. no te he escuchado muy bien, pero creo que te referías al tema, imagino, de los modelos de farmacia, ¿no? Sí, correcto. Como la ambulatoria que mencionó, por ejemplo, y también o farmacia hospitalaria, más relacionado al tema de medicamentos a los hospitalizados. No, en realidad la farmacia hospitalaria es toda, pero cuando hablamos de hospitalización ya es específicamente el paciente que está hospitalizado, internado, ¿no?
y la farmacia ambulatoria. Sí, pues eso es parte de los modelos. Gracias, Sofía. Finalmente, a ver, Eric Waiwa, Sí, profesor. la misma pregunta. Ya. Mm, Bueno, No te lo que veo. me llamó la atención mayormente fueron No te veo. Ah, pensé que te aprendí mi cámara. Disculpe. Mm, Ya, bueno, lo que más me llamó la atención fue los mapas de procesos, obviamente. La parte es donde podemos representar gráficamente estos procesos a nivel como podemos organizarnos. Mayormente también podemos usar la estructura mayormente como los servicios. También podemos identificar mayormente las responsabilidades y también podemos coordinar entre las áreas nada más. ¿Sabes cómo te veo? Como si estuviera con una capucha negra. No, que está oscuro esta parte, es en mi cuarto, ¿no? Como que está falla un poquito la luz. No hay luz. No, está oscurecido. Ok, eso tiene que ver entonces con la organización, ¿no? Muy bien, gracias, Eric. Entonces, vamos a trabajar este taller. Que lo tienen ustedes en el Canvas.